está fluyendo en esta mañana. Él quiere humedecer su corazón, lo quiere alimentar con su palabra. Vamos a orar por la palabra. Vamos a orar por la palabra. Decirle, Señor Jesús, en esta mañana queremos escucharte. Queremos que esta palabra de vida servir nuestro ser. Oramos, Señor, por este vaso, el hermano Madison Louis, para que tú lo mueves por completo, su corazón, su boca, y derrames tu palabra para nuestra edificación. Los niños, hagan, los niños, atrás. Los niños para la escuela. Los niños al salón. Amén. Bendición, hermano, para todos. Un placer estar aquí compartiendo la palabra con un placer. Gloria al Señor. Una responsabilidad grande y preciosa. El Señor nos muestra, siempre nos está hablando de una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. El Señor nos está dando esa amplia y generosa entrada. Estamos disfrutando, hermanos, la segunda carta del apóstol Pedro, ¿cierto? Comenzamos este nuevo libro y el Señor nos está dando mucha luz, vida, hermano, y realidad, ¿cierto? Y hoy quiere, como nos compartió el hermano, llenarnos más de su vida. Hoy he disfrutado mucho la alabanza, nos está mostrando la vida, la realidad del Señor, ¿cierto? Es precioso, hermano. Y hoy quiere que tengamos aún más realidad, ¿cierto? En Juan 3:16 nos muestra que el Señor, por amor, dio a su Hijo por nosotros, ¿cierto? O sea que el amor del Señor es lo que nos tiene aquí, hermano. Gracias al amor del Señor, hoy estamos aquí. También nos muestra en Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era la palabra, ¿cierto? Y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y vimos al Hijo, ¿cierto? Vimos aquel Verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? O sea que nuestro Señor Jesús es la vida verdadera, es el Dios verdadero, ¿cierto? Y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Hoy también, hermano, lo podemos ver aquí, ¿cierto? Podemos ver esa vida que el Señor fluyendo, como ahora en el himno que acaban de cantar los niños, ¿cierto? Que la vida está fluyendo, hermano. Aquí está fluyendo la vida del Señor, ¿cierto? Pero también vemos, ¿cierto? En Hebreos 1:3 que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Aquí nos confirma una vez más, ¿cierto? Cristo nos sustantifica lo que Dios es. Cristo es la esencia, ¿cierto? Nos muestra, Él es la sustancia de lo que Dios es. Hermano, esto es maravilloso y es precioso. Lo que nosotros hemos recibido, hermano, es al mismo Señor, ¿cierto? Eso es lo que nosotros recibimos de Él. Porque, ¿cierto? Ahorita el hermano compartió un versículo precioso. Hebreos 12:2, la parte A, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? O sea que el Señor es la fe, Cristo es la fe, ¿cierto? Es una fe objetiva, ¿cierto? Todos estamos aquí porque el Señor nos escogió, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Si no es morar en Él, ¿cierto?
llegar a habitar en Él. Por eso estamos aquí, ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, es importante que esto esté cimentado en nuestro corazón, ¿cierto? El objetivo de que estamos aquí siendo edificados es para hacer la morada del Señor, para hacer el edificio del Señor, pero para nosotros también habitar en Él, ¿cierto? Ese es nuestro destino, amén, ¿cierto? Entonces, segunda de Pedro 1:1 nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Señor Jesús. Por eso le mostraba, ¿cierto? Cristo es el mismo Señor, pero Cristo es la fe, ¿cierto? Y aquí nos muestra, ¿cierto? Que como compartió el hermano Arturo, todos recibimos esa invitación, ¿cierto? Pero ¿qué fue eso que recibimos del Señor? ¿Ah? La misma fe. Cuando creímos en Él, hermano, recibimos una fe igualmente preciosa para todos, ¿cierto? O sea que hoy, ¿cierto? Cuando yo creí en el Señor, que Él es la fe objetiva, dentro de mí se infunde una fe subjetiva. Está dentro de mí, es mía, ¿cierto? Así como cada uno de los que están aquí presentes, todos los que recibieron al Señor tienen esa fe subjetiva dentro de ustedes, ¿cierto? ¿Y qué es esa fe? El mismo Señor, amén, ¿cierto? Nos muestra que esa fe es el mismo Señor y mora en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, miramos algo, hermano, que cuando creímos en el Señor, ¿cierto? Recibimos esta fe preciosa, esta porción de tierra la recibimos, pero necesitamos trabajar en ella, ¿cierto? Porque creímos en el Señor, pero necesitamos continuar conectados al Señor. ¿Cómo llega esa fe a nosotros? Está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando nos compartimos la palabra del Señor, recibimos esta fe subjetiva en nosotros, pero necesitamos mantenernos conectados a la palabra, ¿cierto? Porque la palabra es vida, ¿cierto? El Señor nos muestra, ¿cierto? Dice, la carne para nada aprovecha, ¿cierto? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces necesitamos mantenernos conectados a la palabra, ¿cierto? Hermano, nadie recibió una fe mayor que la otra, porque el apóstol aquí especifica una fe igualmente preciosa para todos, ¿cierto? La fe de mi hermano es igual a la mía, la de mi hermana es igual, pero esa fe necesita ser trabajada, hermano, ¿cierto? Que es lo importante. El versículo 3 nos muestra, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Señor Jesús, ya recibimos, ¿cierto? Ya recibimos la fe subjetiva en nosotros, hermano. Esta fe subjetiva, hermano, trae todo lo que nos lleva a la vida y a la piedad. Ahí está todo completo, todo el paquete está ahí, en lo que recibimos del Señor. Pero necesitamos que trabajar en esta fe que recibimos, ¿cierto? Ella nos lleva, hermano, nos lleva y nos conduce al Señor, pero necesita que crecer, ¿cierto? Es importante, ya la recibimos, pero necesitamos que trabajar, ¿cierto? Primera de Juan 1:1, ¿cierto? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿cierto? Con nuestros ojos, lo que hemos palpado, ¿cierto? Con nuestras manos, tocante al verbo de vida, ¿cierto? O sea que recibimos que esa palabra de vida, el verbo de vida es Cristo, hermano. Esa porción que cada uno de nosotros recibió, que está en nosotros, ¿cierto? Esta fe subjetiva, hermano, que recibimos a través de la palabra, ¿cierto? Debemos mantenernos conectados a la palabra, porque así es que va creciendo y vamos trabajando en ella.
Si recibimos al Señor y creemos en Él, pero si nos alejamos de la palabra, si dejamos de estar conectados a la palabra, ¿qué le pasa a nuestra fe? ¿Qué nos pasa, hermano? Quedamos estáticos ahí, no crecemos, no avanzamos, ¿cierto? Entonces necesitamos que mantenernos conectados a estas palabras de vida que recibimos siempre, porque de ellas que emana ¿qué? La vida, ¿cierto? En ella está todo lo que nos lleva a la vida y a la piedad. ¿Y dónde está, hermano? En la palabra que recibimos del Señor, ¿cierto? Entonces, es importante eso, hermano, que, mire, la palabra de vida, hermano, ¿cierto? Nos trae la verdad. Y la verdad nos transforma, nos santifica, nos lava, nos trae la vida y la naturaleza de Dios. Pero no solamente hace eso, hermano, sino que también nos limpia de la naturaleza del viejo hombre. Por eso necesitamos mantenernos conectados, ¿cierto?, a la palabra, mantenernos en comunión, hermano. Necesitamos estar unidos unos con nosotros, ¿cierto? Porque individualmente no podemos ser edificados ni crecer, hermano. Necesitamos estar en comunión con los hermanos. Yo necesito recibir de la vida que el hermano recibió, ¿cierto?, de lo que el Señor le está mostrando. Así somos constituidos, hermano. No solamente de nosotros individualmente, sino que necesitamos estar juntos con los hermanos, ¿cierto? Porque como nos mostraba la semana pasada en Juan, ¿cierto? En 1 Juan 1:3 que dice que que la comunión de los apóstoles era con el Padre y con el Hijo. Entonces dice, vosotros tenéis comunión con nosotros, ¿cierto? O sea que necesitamos estar conectados, tener comunión todos juntos, hermano. Yo necesito de los hermanos, ¿cierto? Necesito de la vida que está en ustedes. ¿Para qué? Para que lo que está en mí también siga creciendo y pueda avanzar. Amén. Oh Señor Jesús. Cierto, también vemos algo importante, hermano. Que nuestro corazón fue creado especialmente, hermano, para recibir la palabra de Dios, el Evangelio del Reino, la simiente del Reino. ¿Cierto? Es nuestro corazón. El Señor lo hizo especialmente para eso. Pero el enemigo también lo sabe, hermano. ¿Y qué pasa? Que quiere ocupar nuestro corazón. A veces con cosas que son hasta legítimas, ¿cierto? El trabajo, los compromisos, a una familia, hermano. Y ocupa nuestro tiempo, ¿cierto? No tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para hacer inversión, no tenemos tiempo para hacer una llamada, para compartir con los hermanos, ¿cierto? Nos quiere distraer, quiere ocuparnos. Porque Él sabe que solamente cuando trabajamos en nuestro corazón, cuando esta semilla sigue creciendo en nuestro corazón, ¿cierto?, vamos siendo edificados y llenos y vamos teniendo la realidad del Señor. Entre más trabajemos, hermano, esta palabra que hemos recibido, la vida de Dios, la realidad de Dios va a ser nuestra realidad. Pero para eso necesitamos trabajar en lo que hemos recibido, ¿cierto?, en lo que cada uno de nosotros recibió a través de la palabra. Miren, el versículo 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿cierto? Para que por medio de ellas hacernos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿cierto? Todos cuando creímos en el Señor recibimos esta fe subjetiva, ¿cierto? Y en esta fe, hermano, está todo, como le digo, lo que nos lleva a la vida y a la piedad. Y ahí están las promesas del Señor, ¿cierto? Pero, hermano, ¿cómo recibimos el cumplimiento de las promesas? ¿Cierto? Porque ahí están. Todas las promesas del Señor están ahí cuando las recibimos, cuando creímos en Él, ¿cierto? En la fe subjetiva que está en nosotros, ¿cierto? Las promesas de Dios vienen a través de la palabra. Cuando la recibimos, la creímos y trabajamos en ella, ¿cierto? Las promesas se hacen una realidad en nosotros. Se convierten en nuestra verdad. Amén. Bueno, es a través de la palabra. Si creemos en la palabra, trabajamos en la palabra, las promesas de Dios van a ser una realidad
en nosotros. Pero ¿es a través de qué? De trabajar, hermano, en la palabra, ¿cierto? Humanamente no podemos, hermano. No tenemos fuerza para librarnos del mundo, ni de las concupiscencias, ni de las cosas que están en el mundo. Y el camino no es, voy a liberarme de esto para servirle al Señor. El camino, hermano, es servirle al Señor, acercarnos a la palabra, conectarnos al Señor. Porque en la palabra que ella es la que nos va a dar la fuerza, hermano, para poder vencer las cosas del mundo. Por nosotros no. El que venció fue el Señor, ¿cierto? El que vence es el Señor. Y cuando nos conectamos con la palabra, la vida del Señor, la que venció, es la que está en nosotros. Y es la que nos lleva a vencer, ¿cierto? Todo está en qué, hermano? En trabajar, ¿cierto? Trabajar palabras de vida que hemos recibido. Trabajar en lo que hemos recibido del Señor, ¿cierto? Y todo lo hacemos como a través de su palabra, a través del Señor, a través de las herramientas que Él nos ha dado, ¿cierto? El versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, ¿cierto? Por esto mismo añadía a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Oh Señor Jesús. El Señor nos está hablando ahora, hermano, que seamos diligentes, ¿cierto? Todos recibimos una fe igualmente preciosa, pero necesitamos ser diligentes en trabajar en esta fe que recibimos, en trabajar en lo que hemos recibido del Señor, ¿cierto? Porque pasa el tiempo y digo, no, el hermano sirve, el otro hermano sirve, pero no está estancado ahí. Hermano, no hay que ser perezosos, hay que ser diligentes, hay que trabajar, ¿cierto? Trabajar en la palabra, trabajar con la palabra, mantenernos conectados al Señor, ¿cierto? La dirección está donde, en la palabra, ¿cierto? El Señor nos está hablando, ¿cierto? Una palabra profética más segura, hermano. Nos está dando dirección, ánimo, ¿cierto? Y nos está mostrando cómo debemos hacer las cosas, hermano. Necesitamos ser diligentes, hay que prestar atención al momento, a lo que el Señor nos está hablando, ¿cierto? Y dice, añadir a la fe virtud, ¿cierto? Cuando comenzamos la reunión, hermano, me perdió algo precioso, algo maravilloso, ¿cierto? La virtud es la energía de la vida, ¿cierto? Es la energía. Y la virtud es la energía de la vida. Pero ¿dónde encontramos esta energía, hermano? El Espíritu, ¿cierto? la palabra. Amén. ¿Cierto? Así como nuestro cuerpo, hermano, utiliza la energía para hacer todas las cosas, ¿cierto? Cuando no tenemos energía, no tenemos ánimo, no hacemos nada. Pero nuestro cuerpo, ¿de dónde toma la energía? ¿Cierto? De la sangre, de los nutrientes que está aportando. ¿Cierto? De los alimentos, ¿cierto? El organismo toma los nutrientes de los alimentos, ¿cierto? Y los introduce ¿dónde? En la corriente sanguínea. Pero no solamente con los nutrientes que se produce la energía, ¿no? Sino que el oxígeno que respiramos a través de nuestros pulmones, los pulmones también ponen ese oxígeno en la sangre, ¿no? Y sacan las toxinas de nosotros. Entonces, cuando a la célula llega el nutriente con el oxígeno, hermano, se produce una combustión. Y eso es lo que produce la energía, ¿cierto? La energía que tenemos para hacer un trabajo, para salir, para hacer cualquier cosa. Es la energía que recibimos de los nutrientes, hermano. Pero espiritualmente, hermano, es lo mismo, ¿cierto? ¿Dónde están los nutrientes? En la palabra, ¿cierto? El Señor nos dio la palabra, ahí están los nutrientes, ¿cierto? Pero necesitamos otra cosa, no solamente los nutrientes, sino necesitamos que el Espíritu, ¿cierto? Cuando el Espíritu se junta con los nutrientes que están en la palabra, hermano, nos da la energía. ¿La energía para qué, hermano? Para hacer la voluntad del Señor, para salir a las calles, para predicar el Evangelio, para hacer inmersión, para estar conectados, hermano, para preocuparnos por las almas, ¿cierto? Esa es la energía de la vida, ¿cierto? Que es la que nos mueve a hacer la voluntad del Señor. Amén, ¿cierto? Entonces el Señor también nos muestra, ¿cierto?, de que a la virtud añadir conocimiento, ¿cierto? O sea que ya tenemos la energía, pero también necesitamos conocimiento. Pero no es un conocimiento, hermano,
de la doctrina o un conocimiento superficial, ¿cierto? No, sino un conocimiento, hermano, de conocer a Cristo, ¿cierto? Como la persona viva, ¿cierto? Hoy nosotros, los que estudian, los niños, algo, los mandan a leer una biografía de alguien, ¿cierto? Y hay información general de esa persona. Cuando nació, cuando murió, todo lo que hizo aparece ahí. Pero ¿será que a través de esa biografía podemos conocer a esa persona? No, ¿cierto? Los que lo conocen son los que compartieron con él, los que vivieron con él, los que estaban cerca de él, ¿cierto? Entonces, ¿el Señor qué quiere, hermano? Que lo conozcamos, ¿cierto? Y para conocerlo, hermano, ¿cómo hacemos? Que tenemos una energía de la vida, ¿cierto? Estar cerca del Señor, ¿cierto? Tener experiencia con el Señor, vivir con el Señor, así lo podemos conocer. No es solamente leer la palabra, ¿cierto? Si la leemos se vuelve que, hermano, entra muerta, solo información, nada más. Pero el Señor quiere que conozcamos a la persona, que lo conozcamos a Él, ¿cierto? Porque Él es la vida, Él es la realidad, ¿cierto? Él es el que está morando en nosotros. Amén. ¿Cierto? El versículo 6, bueno, tenemos el versículo 6, al conocimiento, dominio propio, ¿cierto? Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Señor Jesús, mire que el Señor nos va guiando, ¿cierto? En los procesos. Una cosa nos va conllevando a la otra, ¿cierto? El dominio propio, ¿cierto? El Señor, ¿qué es el dominio propio, cierto? Nos muestra de que es el autocontrol, ¿cierto? Que tenemos control y, o sea, sobre los deseos y las pasiones. Es una cualidad, hermano, de una persona que es sobria, que es consciente, ¿cierto? De que se cohíbe de los excesos, de que sabe que no lo está haciendo bien. Hay que tener dominio propio, pero eso no viene de nosotros, no viene de nosotros, porque no es por nosotros, es por la palabra del Señor que estamos recibiendo nosotros. Ella es la que nos está guiando, ella es la que nos muestra, la que nos direcciona, ¿cierto? Cuando algo no está bien, cuando algo no le agrada al Señor, porque no es lo que es bueno o lo que es malo según el hombre, no, es lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que veamos, ¿cierto? Segunda de Timoteo 1:7, ¿qué nos muestra? Dice, porque no había recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿cierto? O sea que no es de nosotros, es cuando recibimos esta porción del Señor, esta fe que está en nosotros, ¿cierto? Ella es la que nos lleva y nos mueve a ¿qué? A tener dominio propio, ¿cierto? O sea que no era de nosotros, fue lo que recibimos del Señor. Necesitamos estar conectados a la palabra para que la vida siga fluyendo hacia nosotros y nos pueda dar ese dominio propio, ¿cierto? Pero dice que le añadimos al dominio propio paciencia, o otra persona dice perseverancia, ¿cierto? Que es algo que nos muestra con el dominio propio la perseverancia crecemos y progresamos. La perseverancia es la estabilidad, la constancia que no nos deja desviarnos del propósito de cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? De ser leales al Señor, a la fe, ¿cierto? Y la piedad y permanecemos en ello, ¿cierto? Sin importar que las pruebas, los sufrimientos, la perseverancia es la que nos mantiene ahí, hermano. Todos tenemos dificultades a diario, pruebas, situaciones que se presentan. Pero, hermano, la perseverancia en el Señor es la que nos mantiene firmes en el Señor, ¿cierto? Es la que nos permite estar ahí constantes con el Señor. Pero la perseverancia viene como a través de la palabra del Señor, a través de lo que recibimos del Señor, ¿cierto? Pero entonces nos muestra, ¿cierto?, que a la perseverancia hay que añadir la piedad. Oh, Señor Jesús. ¿Y qué es la piedad? ¿Cierto? La piedad, en la definición humana, dice que es una persona que puede ser bondadosa, puede ayudar a otro, compasiva, ¿cierto? Pero en realidad, delante del Señor, esa no es la piedad. No, ¿cierto? La piedad está en donde, hermano.
Primera de Timoteo 3:16, la parte A. Amén. ¿Cierto? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bueno, ¿qué es la piedad entonces? Es que manifestar al Señor en nuestra vida, en nuestro vivir, en nuestro andar. ¿Cierto? Que la persona pueda ver, oh, mira, Él es fiel al Señor. ¿Cierto? Él sigue a Cristo, o sea, lo ven en nuestro vivir. Esta es la piedad, ¿cierto? No es que yo haga buenas obras, no es que yo sea bueno, haga una cosa a la otra, no. Es manifestar a Dios en mi vivir, ¿cierto? Que el Señor sea mi realidad. Esta es la piedad. Amén. El versículo 7, hermano, nos muestra, ¿cierto? A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. ¿Cierto? Afecto fraternal. Primera de Pedro 1:22 nos muestra: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros con entrañable misericordia. Amén. Pero si miramos también Apocalipsis, amor fraternal se refiere a Filadelfia, ¿cierto? Ese es el significado de Filadelfia, amor fraternal. Bueno, aquí estamos para tener ese amor fraternal no fingido, pero ese no es un amor natural, es un amor de nosotros, hermano. Este amor proviene de dónde? De la fe que recibimos, ¿cierto? De la virtud que le añadimos, del conocimiento del Señor, ¿cierto? Del dominio propio, de la perseverancia, de la piedad, de haber trabajado en todas estas virtudes, ¿cierto? Nos va llenando de ese amor, que ese es el amor ágape, el amor que viene del Señor, no de nosotros. Y tampoco no que vamos de que yo comparto con el hermano, yo quiero al hermano, de palabras, no. Esto es un amor real que viene de qué? Del Señor, no es nuestro, viene de Él. Entonces necesitamos trabajar en la palabra, trabajar en el Señor para que este amor siga creciendo en nosotros hacia nuestros hermanos, amados los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, este es importante, hermano. Podemos ver de que todo proviene de dónde, hermano, de la palabra. Cuando recibimos al Señor, recibimos esta fe subjetiva en nosotros. Pero al momento de que nosotros trabajamos, hermano, con la palabra, a través de la palabra, ¿qué pasa? Nuestra fe va creciendo, ¿cierto? El terreno que es nuestro corazón va siendo bañado por el Señor. Nuestros pensamientos ya van siendo transformados, ¿cierto? Nuestras emociones van siendo transformadas, nuestra voluntad va siendo transformada, ¿cierto? La voluntad del Señor se va añadiendo a nosotros, va siendo nuestra voluntad. Vamos recibiendo la realidad del Señor, ¿cierto? Y eso es lo que vamos expresando, esto es lo que vamos viviendo. Amén. Pero dice que al amor fraternal, amor, ¿cierto? Entonces, hermano, añadir amor. Pero ¿cuál es el amor? ¿Cierto? El amor es la cúspide, es lo último, ¿cierto? Tiene que trabajar de todo esto, todos estos elementos en nosotros, ¿cierto? Es lo que produce este amor. Este es el amor ágape, el amor del Señor, ¿cierto? Primera de Juan 4:8, ¿cierto? Que dice que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? Este amor aquí, hermano, es ese amor, es el Señor mismo, no es de nosotros, ¿cierto? Es la cúspide de haber trabajado todas estas virtudes de nosotros para que el amor del Señor, ¿cierto?, sea manifestado, sea expresado a través de nosotros, ¿cierto? El Señor quiere obtener a través de nuestro crecimiento, a través del desarrollo de nuestra fe, un edificio. Dios quiere edificar su casa y el elemento que realmente nos edifica es el amor. Bueno, el amor es el que nos mantiene unidos. Estamos aquí por el amor del Señor. El amor del Señor es el que nos une, es el que nos comparte, es el que nos conecta, hermano. No es nuestro amor, no es nuestro afecto natural, no, sino es el amor del Señor, ¿cierto?
Como escuchábamos en los himnos, ¿cierto? Él nos amó primero. No fue que nosotros lo amamos a Él nos amó. Y por amor se dio, ¿cierto? Se entregó a sí mismo ¿para qué? Para purificarnos, ¿cierto? Para presentarnos a Él mismo, ¿cierto? Entonces, esto es precioso, hermano, de que estamos aquí porque estamos disfrutando del amor del Señor, de la vida del Señor. Y Él quiere, hermano, que seamos diligentes y sigamos trabajando, hermano, ¿cierto? En nosotros mismos, en lo que hemos recibido del Señor, a través de la palabra, ¿cierto? Por eso nos está mostrando, hermano, la dirección, cómo debemos trabajar, ¿cierto? Nos está mostrando que la energía de la vida está en la palabra. Amén. Que la realidad está en la palabra, ¿cierto? En el versículo 8. Porque si estas cosas, ¿cierto? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Porque si estas cosas están en nosotros, ¿cuáles cosas, hermano? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, el amor fraternal, el amor, ¿cierto? Todas estas cosas en nosotros no solo deben existir, hermano, sino que deben crecer. Ya las recibimos cuando recibimos la fe en el Señor, con esa fe subjetiva está en nosotros, pero ya están acá, pero necesitan que crecer, desarrollarse, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra, ¿cierto? Necesitamos amar la palabra, hermano, ¿cierto? Porque a través de ella nuestra fe no se queda inactiva, sino que será activa, hermano, ¿cierto? Porque estamos conectados con la palabra, estamos conectados con la realidad, estamos conectados con el Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Y así, y también, hermano, debemos ser fructíferos, ¿cierto? Producir fruto para el Señor, porque la fe que recibimos, lo que recibimos del Señor, también es para dar frutos. Ahí es donde está la realidad, ¿cierto? Si esta fe está creciendo en nosotros, si estamos siendo transformados, ¿cierto?, en el amor del Señor, estamos siendo llenos del amor del Señor, necesitamos dar fruto, ¿cierto? Y no fruto con un conocimiento de doctrina, ¿no?, sino fruto, hermano, de un conocimiento del Señor, en la experiencia que usted tiene con el Señor, en lo que usted está viviendo con el Señor. Ahí es donde se produce la realidad, un verdadero fruto, ¿cierto? Muchos pueden dar mensajes, palabras bonitas, aún leer versículos de la Biblia, pero la realidad del Señor no está ahí, ¿cierto? La realidad del Señor está ¿dónde? En el trabajar la palabra, ¿cierto? En los frutos, en expresar al Señor. Bueno, aún ni siquiera usted tiene que decir nada con que las personas vean, mira, él tiene una vida de piedad, él expresa al Señor, él está viviendo al Señor. Eso, hermano, eso mueve a las personas a querer también recibir esa vida, a querer también buscar una iglesia para congregarse, a recibir del Señor. Amén. Pero todo esto se produce ¿por qué? Por el trabajar en nosotros, por el trabajar en la palabra, ¿cierto? Hacer diligente, a no ser perezosos, ¿cierto? Si somos perezosos tenemos una fe inactiva y productiva, pero si somos diligentes y trabajamos en la palabra, tenemos una fe activa, hermano. Y la vida del Señor es como activa, no es una vida que esté en movimiento, ¿cierto? No es una vida estacionaria ni estática, no, ella está fluyendo, hermano. Entonces necesitamos estar conectados al Señor, ¿para qué? Para fluir con el Señor, para seguir avanzando con el Señor. Amén. El 9 nos dice, pero el que tiene estas cosas, ¿cierto? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿cierto? Se vuelve miope, ¿cierto? Hermano, pero aquí nos muestra de que olvidaron la purificación de sus pecados. O sea que es para los hermanos que ya recibieron esta vida, ya recibimos esta vida, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre, hermano? No estamos trabajando en esto que recibimos del Señor, ¿cierto?
No estamos conectados a la palabra del Señor, al fluir de la vida del Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que nos volvemos miopes espiritualmente. Simplemente vemos los problemas, las dificultades, las cosas que están, ¿cierto?, humanamente presentes, y no vemos la voluntad del Señor. Mire que dice, aún olvida que tus pecados fueron perdonados ya fuiste purificado, ¿cierto? O sea que, mire que no estar conectado con el Señor, todo el daño que nos produce, ¿cierto? Nos mantiene que ciegos al ver lo que el Señor está haciendo, la obra del Señor, ¿cierto? Entonces necesitamos que trabajar en esta palabra, trabajar en la vida del Señor, trabajar en esta realidad. Porque esta condición, hermano, no solamente nos trae problemas a nosotros, sino a nuestra familia también, ¿cierto? Porque entonces, si nos llenamos de las cosas del mundo, de las cosas vanas, como decía el himno, ¿cierto? Cuando el alma está atado a la vid, come de la vid, pero cuando está suelto, come cualquier cosa, ¿cierto? ¿Y a dónde van a llevar eso que se come en la calle, o que se come que no es la vid? Al hogar, a la familia, ¿cierto? Trayendo problemas, dificultades, ¿cierto? Entonces no solamente somos ciegos nosotros, sino que también la familia se va cegando. Por eso necesitamos mantenernos conectados a la vida, conectados al Señor, trabajando en esta palabra, recibiendo que los nutrientes de vida, ¿cierto? Recibiendo que el Espíritu del Señor, añadiéndole virtud a nuestra fe, conocimiento, ¿cierto? Dominio propio, perseverancia en esta palabra, perseverancia en el Señor, para que esto te va a producir ese amor fraternal, ¿cierto?, que es el propio Señor en nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a expresar al Señor como la piedad, ¿cierto? Va a ser una realidad en nosotros. Hermanos, de esta forma, la vida de Dios, la vida divina, la naturaleza divina del Señor va a ser una realidad en nosotros. Pero debemos ser, ¿qué? Diligentes, diligentes. No podemos no dejar de trabajar, debemos trabajar en esto que hemos recibido del Señor. Amén. El versículo 10 dice, por lo cual tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Cierto? Amén. Ya nos mostró, ¿cierto?, de que si nosotros no trabajamos, nos volvemos, ¿qué? Miopes, ciegos, no vemos, ¿cierto?, espiritualmente. Pero si las trabajamos, hermano, ¿cierto?, no caeremos. Los que trabajan son los diligentes, ¿cierto? Vamos a trabajar, hermano. Vamos a trabajar la tierra que hemos recibido. Si buscamos juntos con los que buscan de cerca, nuestra diligencia aumentará, ¿cierto? O sea que necesitamos mantenernos conectados, hermano, con los que están buscando de cerca. Aquí todos están buscando de cerca, o no están buscando de cerca al Señor. Yo creo que aquí estamos los que estamos buscando de cerca al Señor. Estamos conectados al Señor. Amén. ¿Cierto? Aquí deberían de estar, ¿no? Deberíamos estar todos los que están buscando de cerca, los que se mantienen cerca del Señor. Hermano, porque conectados a la vida, ¿cierto? Es que tenemos la vida, es que tenemos la realidad, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cierto? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ¿cierto? El que permanece en mí y en él, este lleva mucho fruto. Necesitamos estar aquí cerca, conectados al Señor, conectados a la palabra del Señor. Amén. El versículo 11, hermano, ¿cierto? Que es glorioso, ¿cierto? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿cierto? ¿De qué manera, hermano? Ya el Señor nos mostró, ¿cierto? De trabajar lo que hemos recibido del Señor, de trabajar todas estas virtudes en nosotros, de trabajar que todo esto sea una realidad en nosotros. De esta forma es que vamos a tener que una entrada amplia, generosa, ¿cierto? Hermano, el Señor está preparando, ¿cierto? Está esperando que su iglesia termine la obra.
¿Cuál es la obra que tiene que hacer la iglesia, hermano? Nos han compartido ya desde el 2020, güey, ¿cierto? El Evangelio del Reino predicado a todas las naciones. El Evangelio que hace que todas las cosas estén sujetas a Cristo. Amén. ¿Cierto? ¿Y quién hace esto, hermano? ¿Quién lo está haciendo? La iglesia. ¿Cierto? El Señor está esperando que esto termine, ¿cierto? Que la iglesia se predique el Evangelio del Reino a todas las naciones, ¿cierto? Pero mientras esto ocurre, hermano, también ¿qué está haciendo el Señor? Está preparando al hijo varón, ¿cierto? Amén. Yo quiero ser parte del hijo varón, pero para eso necesito que trabajar, hermano. Trabajar en lo que hemos recibido del Señor. Trabajar en todo esto que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Todo este paquete vino completo cuando creímos en Él, cuando lo recibimos. Amén. Todo esto está en nosotros, hermano. Necesitamos ser diligentes y trabajar en esto. Si trabajamos en esto, hermano, nos será dada una amplia, ¿cierto? Y generosa entrada. Amén. ¿Cierto? Hermano, hoy tenemos herramientas. Mucho dinero, ¿cierto? La palabra profética. Los obreros de la última hora son los que han recibido todas las herramientas. Amén. ¿Cierto? Amén. Todos los días recibimos la palabra del día a día, ¿cierto? Todos los días la recibimos. Y las notas de inversión, tenemos el mensaje, podemos volver a escuchar, rumiar el mensaje. Hermano, aún, mire, también tenemos los libros, el alimento diario que aún nos complementa con las notas de inversión, o sea, aún nos llenan aún más, ¿cierto? Hermano, todo lo tenemos, no por nosotros, sino porque el Señor ha preparado todo, hermano, porque Él quiere ya terminar, Él quiere regresar. Él necesita de una iglesia que es diligente, que trabaje, que haga la voluntad del Señor, ¿cierto? Pero para eso, hermano, necesitamos estar conectados con el Señor. Amén. Seguir de cerca al Señor, ¿cierto? Y trabajar en esto que hemos recibido del Señor, ¿cierto? Yo quiero ser parte del hijo varón, yo quiero trabajar, hermano, trabajar más, necesito más del Señor, pero también necesito más de mis hermanos, de lo que ustedes han recibido del Señor, porque esta es la forma en la que el Señor nos va a edificar, ¿cierto? Viene por una iglesia edificada, ¿cierto? Una iglesia que lo expresa a Él, una iglesia que lo contiene a Él, que Él es su realidad, ¿cierto? Y que en ella está el amor del Señor. Entonces, hoy el amor del Señor está aquí, hermano. Y este es el vínculo perfecto que nos está uniendo a todos. Amén. Bueno, muchas gracias al Señor por su palabra. Señor,